La flor de Nochebuena se ha convertido en uno de los adornos esenciales de la Navidad en México. Se dice que es originaria de Taxco del Arcón Guerrero, aunque uno de los cronistas de esta ciudad, Juan de Dios Labra Labra, difiere de este dato y asegura que la flor de Nochebuena no es originaria de Taxco. Hay una historia enorme de la famosa flor de Cuetlazóchitl. Nochebuena porque se emplea en los adornos decembrinos, pero realmente su nombre original es Cuetlazóchitl, que quiere decir flor de sangre o flor de cuero. Pero bueno, la historia de Taxco, yo he sido un total defensor de que no sigamos mintiendo, no es originaria de Taxco. Definitivo. Hay flor de Nochebuena o Cuetlazóchitl en varias partes, sobre todo en el continente. Que de aquí se la haya llevado el primer embajador de Estados Unidos en México, Robert Poinsett, porque él visitó Taxco, pero tampoco la vio en los altares o el altar principal de Santa Prisca, la vio en el altar del ex convento de San Bernardino de Siena. Entonces preguntó de dónde eran esas flores, ya le explicaron y empezó él a hacer un estudio, y como era botánico, lo llevaron a las barrancas del hachazo que conocemos, del Muertito, por la hacienda de la Purísima, abajo del Rastro. Después le dijeron que se daba mucho en los lomeríos de Tehuilotepec, no es en las barrancas nada más, también en los lomeríos. Entonces, por ejemplo, él le gustó tanto la flor que se la llevó a México, se llevó unas ramas y le dijeron que las plantara y que se reproducían. Por lo tanto, estamos hablando de 1825, fue el primer embajador de Estados Unidos en México. Se la lleva a su tierra, a Estados Unidos, cuando se va de embajador, porque la cultiva en la embajada en México. Y después él la comparó con otras flores que encontró en Huastepec, en Morelos. También ahí había un jardín, que era un jardín de Moctezuma Huilli Camina, porque hay 3 Moctezumas, también eso hay que hacer la aclaración. Él tenía un jardín muy bonito, el famoso poeta como Netzahualcóyotl le compone una poesía a la flor de Nochebuena o Cuetlazóchitl. Entonces se la lleva, la cultiva y empieza a hacerle injertos a tal grado de que allá en Estados Unidos, para que digas esto yo lo hice, tiene que patentarse. Entonces por eso Robert S. Poinsett la patenta y se hace dueño de la flor de Cuetlazóchitl, pero en Estados Unidos, no la flor que se da en los lomeríos, en las barrancas de Taxco. Entonces así a grandes rasgos la historia de la flor de Cuetlazóchitl, que por ejemplo en Venezuela le llaman la flor federal, en Argentina le llaman la flor nacional. En varios países tiene diferentes nominaciones porque la consideran importante, ¿no? Por lo menos para ese tipo de cosas. Y aquí pues ya se cultiva, ¿no? En Taxco no se cultiva en Morelos, en Michoacán, Estado de México, en el Distrito Federal, en Xochimilco, hay unos viveros enormes y donde se habla, ya tengo el dato para este año, de probablemente la venta hacia el exterior y en México entre 25 y 35 millones de plantas de flor de Cuetlazóchitl. Hay tanto que decir de Taxco, tiene tantas cosas bonitas como la Cuetlazóchitl y también tiene su leyenda. La Cuetlazóchitl, esa la contamos otra ocasión que haya oportunidad. De lo que no cabe duda es que es una planta originaria de México. Esta flor ya era conocida y utilizada desde la época prehispánica. Los aztecas la llamaban Cuetlazóchitl. Era utilizada para elaborar medicamentos y para teñir artículos de cuero, tela e incluso cosméticos.